Ok, continuamos entonces con el proceso de transcripción. Fíjense, antes de entrar en lo que es el proceso de transcripción, yo quiero ubicarlos nuevamente de dónde estamos partiendo y cuál es el objetivo final. Para eso estoy utilizando esta imagen que es de otra cosa y que explica otra cosa. No quiero que no hagan caso a la numeración que está aquí, porque es distinto a lo que voy a explicar, pero me estoy aprovechando de la imagen con la información que tiene. Entonces, fíjense, tenemos una gran célula que tiene un núcleo, ¿ok? Dentro de este núcleo estaba el ADN. Nosotros ya aprendimos la replicación. Con la replicación nosotros supimos que una cadena de ADN en algún momento se identifica un origen y se va a replicar hacia los dos sentidos, se van a generar dos horquillas de replicación y fíjense que se generaron dos nuevas hebras que tienen exactamente la misma información genética de la original, porque la hebra que se conformó pues se hizo de manera complementaria. Por lo tanto, cada una de estas dos quedaron con una información exactamente igual a la original. Vámonos ahora para acá. Aquí tenemos nuestra molécula de ADN, que ya sabemos que tenemos la misma información genética que la original. Ahora bien, el siguiente proceso que vamos a ver es el de la transcripción. Fíjense aquí que sobre esta hebra que estamos hablando, mi cadena de ADN, se va a sintetizar una sola hebra, esta rojita que está acá, y esa hebra nueva se llama ARN. Si seguimos acá, vemos entonces aquí tenemos nuestra hebra de ARN, que no es lineal, ella puede tener distintas torsiones o bucles en su disposición espacial, y esta se llama pre-ARN mensajero. Se dice mensajero porque ella va a tener, o ella se formó copiada exactamente de una de las hebras del ADN original. ¿Ok? Pero en este caso el ARN tiene una sola hebra. Pero ya sabemos que su secuencia de nucleótidos que la conformó es exactamente complementaria a una de las hebras madre. Bien, fíjense otra cosa. Este ARN mensajero tiene que sufrir unas transformaciones post-transcripcionales. Una de ellas es que tiene que sufrir un cambio en su, vamos a decir aquí en la caperuza, que se llama, o en la cola. Se dice que se le hace una cola de poli A porque se agregan varios nucleótidos de adenina. Esto tiene dos razones de ser. Una, se dice que la cola de poli A le permite movilidad y este ARN va a salir del núcleo y va a salir al citoplasma, ¿ok? Parte de las modificaciones posttranscripcionales es para que ese ARN, cuando esté en el citoplasma, pues entonces él no sea degradado por enzimas citoplasmáticas. Entonces este capuchón y esa cola lo van a proteger de la degradación de algunas enzimas en el citoplasma. Seguimos entonces fíjense, ya una vez que tengo la molécula de ARN aquí afuera en el citoplasma, ahora vámonos para acá para entender otra cosa. En el citoplasma están los ribosomas. Los ribosomas tienen dos subunidades, una grande y una pequeña. Y ahí también en el citoplasma hay aminoácidos libres. En el citoplasma también tenemos ARN de transferencia. Fíjense algo, ¿se acuerdan lo que era el codón? Un codón es una secuencia de 3 bases nitrogenadas y a un codón se le describe el anticodón. El anticodón va a ser la secuencia de 3 bases nitrogenadas que va a ser complementario al codón. Entonces vamos a decir que el ARN mensajero contiene los codones. Él tiene la secuencia nucleotídica que es exactamente igual a la que estaba adentro en el ADN, pero ya estamos aquí afuera en el citoplasma. Entonces fíjense, ¿qué va a pasar? Se ubica el ribosoma, se adosa al ARN mensajero. Y entonces va a ocurrir que el ARN de transferencia que va a tener acá, luego vamos a ver con detalles otras imágenes que van a permitir comprender en totalidad el asunto, pero quiero que sepan o nos ubiquemos de dónde partimos y hasta dónde vamos a llegar. Entonces, aquí estamos en el codón, está en el ARN mensajero y existe el ARN de transferencia que tiene el anticodón. En esta partecita que ustedes ven aquí plana es el anticodón. Y en uno de estos dos brazos el ARN de transferencia va a unir a su aminoácido. ¿Ok? ¿Cómo lo va a unir? Bueno, va a enlazarlo y ya vamos después, cuando veamos lo del código genético, vamos a terminar de comprender. El asunto es que este ARN de transferencia va a traer el aminoácido, ¿ok? Y lo va a unir acá. Eso va a ocurrir de manera consecutiva y vean cómo a medida que va rodando el ribosoma, ¿ok? Que va rodando como un cierre, fíjense que va creciendo. Esta es la cadena peptídica.
Fíjense cómo va creciendo y va creciendo la cadena para finalmente hacer la síntesis proteica. Finalmente, luego que se fue codificando la información de este ARN mensajero, ya después cuando se termina la información sobre esa proteína, pues entonces ya se disocian las dos subunidades del ribosoma y queda libre la proteína. ¿Ok? Entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? Bueno, a partir de la información genética que está contenida en la hebra madre, en la cadena, en el ADN, ¿ok? Que está conformada por las dos cadenas. Entonces a partir de esa información genética que estaba en el ADN, vamos entonces va a ocurrir entonces la replicación para generar una nueva molécula de ADN, luego va a ocurrir la transcripción, lo dije al revés anterior, dije una nueva cadena de ADN y había dicho ARN, para luego hacer la transcripción y generar una molécula de ARN. Hay modificaciones post-transcripcionales que debe sufrir ese ARN mensajero, él va a salir al citoplasma y luego se va a dar la síntesis de proteína. También ese proceso de síntesis de proteína va a ser el proceso de traducción, porque la información que estaba acá en el ribosoma de alguna manera ya fue traducida en una proteína. Pero esta proteína todavía no es funcional. La proteína debe sufrir, por lo general, modificaciones post-traduccionales para que finalmente se dé una proteína que sea funcional. Entonces vuelvo otra vez, vamos a partir de la información del ADN hasta sintetizar proteínas. Y ya yo les recordaba que proteínas son enzimas, tejido de sostén, transportadores, que cualquier cantidad de productos o de elementos son proteicos dentro del organismo. Vamos entonces ahora a la parte específica en relación a la transcripción. Vimos replicación, vamos a ver ahorita transcripción y luego la última parte es traducción. Entonces tenemos que transcripción es el proceso enzimático a través del cual la información genética contenida en una hebra de ADN se utiliza para especificar una secuencia de bases complementarias en una cadena de ARN. El producto de la transcripción va a ser la formación de una molécula de ARN a partir de la información contenida en una hebra de ADN. Aquí tenemos la transcripción, es el segundo paso de la transmisión de la información genética. En relación a lo que es especificando un gen, el gen es el conjunto de secuencias de ADN de todo tipo, estructurales y reguladoras necesarias para codificar un producto génico, sea este un ARN maduro de cualquier tipo o una proteína funcional. Recordemos que un gen, ya eso lo habíamos visto, estaba conformado por intrones y exones, donde unas partes eran no codificables y otras sí eran codificables. Y si alguno se acuerda de cómo fue que hice que se lo aprendieran, pues yo les había dicho que los intrones eran los intrusos y por tanto esos eran los que no se codificaban, que los exones son los que sí se codifican. Entonces fíjense, aquí tenemos una hebra en otra imagen. Esta es la unidad de transcripción. Esto en el caso de procariotas, que es cuando es donde son estudiados. Entonces tenemos una región promotora y una región terminal. Esto es un detalle bien importante. En la transcripción siempre va a haber una región promotora y una parte final o terminación, que va a definir entonces cuál es el gen a transcribir o cuál va a ser la parte de esa molécula de ADN que se va a transcribir. Seguimos entonces con el proceso. Fíjense, tenemos nuestra molécula de ADN, con sus dos hebras, y tenemos esta gran estructura grandotota que está aquí alrededor, que es nuestra ARN, en este caso es ARN polimerasa. Aquí la dirección de la transcripción también es en sentido 5-3. Recordemos que tenemos una hebra que va en sentido 5-3 y otra que va en sentido 3-5. Si la transcripción va en sentido 5-3, pues nuestra hebra molde va a ser aquí en este caso la de azul oscuro, que es la hebra con dirección 3-5, porque recordemos que siempre esa polimerización es de manera complementaria y antiparalela. Entonces fíjense que sobre esta secuencia de bases nucleotídicas, sobre nuestra hebra 3-5,
se van a ir agregando los nucleótidos de manera complementaria según lo que se vaya consiguiendo en la secuencia de nucleótidos de la hebra de ADN. Estas moléculas, estas hebras van a tener su nombre. Fíjense que la hebra que va en el mismo sentido de la transcripción, que es la que no vamos a utilizar, que es la hebra 5,3, es la hebra no molde, ¿ok? Mientras que la hebra 3,5, que es la hebra que sí se va a codificar o va a servir de molde para sintetizar la hebra de ARN que están haciendo, esa va a ser nuestra hebra molde, ¿ok? Ok, entonces aquí podemos ver lo mismo que habíamos hablado antes, pero en una forma o un esquema plano, ¿ok? Fíjense que teníamos nuestra molécula de ADN con una hebra en sentido 5,3 y otra en sentido 3,5. La hebra en sentido 5,3 es la no molde y la hebra molde va a ser la que está en sentido antiparalelo, que es la hebra 3,5. ¿Okay? Fíjense cómo aquí tenemos una secuencia de bases nitrogenadas y aquí se va a estar formando la nueva hebra de ARN con nucleótidos que son ribonucleótidos en este caso, porque es ARN, y se van a estar añadiendo nucleótidos que son complementarios a la base que está en la hebra que se está codificando, ¿okay? O la hebra molde. Se llaman así. Es una pregunta que seguro luego la hacen porque dice hebra no molde pero es codificante y la otra es hebra molde pero dice no codificante. Así se identifica, ¿ok? Y así lo van a conseguir en los textos. Entre las características también tenemos que entonces ella es asimétrica porque no es simultánea como ocurría en la replicación, que ocurría de forma simultánea hacia ambos lados. En este caso no. En este caso ocurre de manera independiente, ¿ok? En sentidos contrarios. Y existen lo que se llaman genes solapantes, que son, como decir, zonas que se transcriben de manera independiente, ¿ok? Que no son simultáneas. Y cada espacio o cada parte que se transcribe, pues va a tener una información diferente, porque recuerden que el final de esto es una síntesis de proteína. Y bueno, pues habrán múltiples espacios que van a ser transcritos y que van a dar origen en definitiva a un péptido o a una proteína que tenga tal o cual función. Aquí podemos ver la reacción de la ARN polimerasa, ¿ok? En este caso, fíjense que tenemos la hebra molde, que es la que está en sentido 3,5, y aquí se va a estar uniendo nuestro primer nucleótido. Este sería el primer nucleótido que va a entrar que va a ser con la base nitrogenada complementaria a la que está en la hebra molde del ADN. ¿Ok? Fíjense cómo aquí llegó. Veamos ahora que viene, este va a ser nuestro primer nucleótido naciente, eso requiere de ATP. Luego va a venir un segundo nucleótido, pero fíjense que tenemos que tener nuestro extremo OH del carbono 3 de la ribosa disponible o libre. ¿Ok? Actúa la ARN polimerasa y entonces fíjense entonces acá cómo se va a enlazar en este caso este segundo nucleótido. ¿Ok? Y vean cómo aquí se va a liberar pirofosfato. En este caso, vean cómo se vuelve otra vez se viene el nucleótido que tiene la base nitrogenada complementaria a la base que está en la cadena de ADN. Les vuelvo y recuerdo que 3 bases nitrogenadas o la secuencia de 3 bases nitrogenadas se llama codón. ¿Ok? Ven acá algunas características que se le describen a la ARN polimerasa bacteriana, que es la que se ha estudiado. En este caso, la ARN polimerasa de la Escherichia coli. Es un hexámero, requiere un molde de ADN para su acción, por supuesto. Utiliza nucleótidos trifosfato y ya habíamos dicho también, vimos que cuando se enlaza se libera pirofosfato. No necesita cebador. Esto es bien importante. La transcripción no necesitamos cebador. Ella viene y de una vez agarra un primer nucleótido, cosa que no ocurría en el proceso anterior de replicación. Ella carece de actividad 3-hexanucleasa, que era la que permitía la corrección. ¿Se acuerdan que la ADN polimerasa sí la tenía? Que tenía un espacio que permitía un centro catalítico que tenía actividad hexanucleasa y eso permitía hacer correcciones. En el caso de la ARN polimerasa, ella no tiene esa capacidad. Transcribe todo tipo de ARN. ¿Okay? Recuerden que esto es en bacterias, pues entonces esto no es tan bueno, obviamente, porque todo tipo de ARN, pues algunas cosas serán buenas, pero tal vez algunas otras no son tan buenas.
se le describen distintos espacios o regiones a esta ARN polimerasa. ¿Okay? Ella tiene una secuencia de proteínas que se unen para hacer un ensamblaje de la holoenzima, que es todas las unidades proteicas juntas. Tiene una porción que se liga a la molécula de ADN. Fíjense aquí, esta sería la molécula de ADN, lo que va aquí anaranjado por esta parte. Y toda ella, la enzima, está como abrazando a esa molécula de ADN. ¿Okay? Entonces tenemos una porción que se liga al ADN, otra porción que es la que acepta o recibe a los nucleótidos trifosfato. Hay una porción que está descrita en ella, pero que no se le conoce la función. Y bien importante que tenemos un sitio que es de reconocimiento del promotor. Yo les dije hace tiempo en esta misma clase que el espacio que se va a transcribir tiene una parte inicial que va a ser promotor y una parte final que va a ser la terminación. ¿Okay? Entonces, la ARN polimerasa tiene una región específica que permite identificar cuál es esa región llamada promotor, para que a partir de ahí ella comience a rodar como si fuera un cierre sobre la hebra de ADN y comienza el proceso de transcripción. Como pasaba con la ADN polimerasa que conocíamos 3, pues también tenemos en este caso 3 ARN polimerasa. En el ADN polimerasa la 3 era la más activa. Aquí también la 3 es la que va a ser más activa y da estos productos génicos, ¿ok? Pero también tenemos ARN polimerasa 1 y 2 que van a tener la capacidad de sintetizar otras unidades proteicas. Esta otra, que es la ARN polimerasa 2, esto no lo preguntamos realmente mucho en el examen, pero bueno, queremos que tengan la información. En el caso de la ARN polimerasa 2, una de las cosas más importantes en ella es que tiene regulación por fosforilación. ¿Okay? Fíjense que ella tiene la capacidad de generar múltiples fosforilaciones y eso va a permitir parte de la regulación de su actividad. ¿Okay? Reconoce variedad de promotores, o sea, puede reconocer muchos promotores. Es ampliamente regulable, como les decía aquí, con la fosforilación es su manera en que ocurre su regulación. Requiere al menos de 7 factores de transcripción generales. Ella va a tener otra cantidad de factores o proteínas que van a ayudar en su proceso de transcripción. Ok, entonces vamos a hablar específicamente acá de las etapas de la transcripción, que es el proceso que estamos estudiando ahorita. Fíjense, vamos a tener primero en esta parte, ¿verdad?, que tenemos ubicado un promotor. Hemos dicho varias veces que en la transcripción hay un promotor. La que está actuando es la ARN polimerasa y aquí tenemos nuestro gen, que ya sabemos que es la parte que va a ser transcrita. Aquí tenemos un promotor que está en negro y acá vean que tenemos otra secuencia específica que se identifica como área o secuencia de terminación. Luego entonces que ya esos dos lugares están identificados, ocurre la iniciación. Luego de eso, fíjense que ya comienza a rodar, por decirlo así, la ARN polimerasa sobre la cadena y va sacando acá, va formando, haciendo la polimerización de los nucleótidos para formar la cadena de ARN, dice ARN en crecimiento. Eso sería el proceso de elongación. Luego, fíjense cómo siguió rodando hacia la región de terminación. Cuando llega finalmente acá a la región de terminación, pues entonces todas las estructuras se van a disociar, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Al llegar a la terminación, fíjense entonces cómo quedó la molécula, el gen, ¿ok? O el área que fue transcrita ya quedó otra vez indemne, sin nadie asociado a esa cadena. Quedó la ARN polimerasa libre, disponible para transcribir otro espacio o otra área por codificar. Y tenemos aquí finalmente el producto de la transcripción, que es un ARN mensajero. ¿Ok? Para que el proceso de transcripción se lleve a cabo es necesaria la unidad de transcripción completa. ¿Qué quiere decir eso? La unidad de transcripción completa va desde la región promotora hasta su región de terminación. Eso es bien importante. ¿Ok? Hay una parte que es el gen transcrito, o sea, la parte que se transcribe, que digamos que es como la que está en el medio entre el promotor y la región de terminación. Ok, hablando específicamente acá del promotor, ok, promotor van a ser esa secuencia de bases que, ya va, que esto tenía animación y yo no sabía. Ok, entonces el promotor van a ser las secuencias basales ubicadas en la posición adyacente al origen, ok. Lo más típico inicial que van a leer sobre promotor, que es la caja TATA, ok, se llama así.
Obviamente que tata quiere decir, es la secuencia específica de la base nitrogenada, que es timina, adenina, timina, adenina, pero la identificamos como caja tata. Cuando ellas se estudian, le identifican regiones a la cadena, ¿ok? Y entonces esas cadenas están ubicadas, o sea, esos espacios son menos 15 a menos 25. O una secuencia iniciadora de INR de menos 3 a más 5. Eso no lo tienen que saber, pero que ustedes sepan cómo se identifica eso o de dónde salen esos números o sale eso de caja tata, ¿ok? Esta es la secuencia basal o inicial para el promotor. Sin embargo, se describen que hay unas secuencias proximales que ayudan a que termine de darse el inicio en ese lugar del promotor, ¿ok? Y tenemos también secuencias distales que también van a ser como señales de regulación. Aunque se identifique el promotor, siempre se van a necesitar como proteínas adicionales que se fijen a ese espacio para que se dé en definitiva el inicio de la transcripción. ¿Ok? Entonces el promotor, lo más característico es la secuencia de la caja tata y además necesita otros factores. Hay una secuencia proximal que impulsa que se dé ese inicio y hay otros factores que van a intervenir en que se dé el inicio de la transcripción. Vean acá entonces, esta lámina está bien chévere, ¿ok? Donde vamos a encontrar todas las partes o etapas del proceso de transcripción. Ya dijimos que teníamos la iniciación, ¿ok? Vamos a ir, como ya hemos visto todo lo que es el proceso en imágenes, vamos en esta oportunidad a leer primero lo que está aquí a la izquierda, que fue como una forma de resumen para ustedes. Entonces, en la iniciación tenemos el reconocimiento del promotor por la subunidad sigma de la ARN polimerasa, unión de la polimerasa formando un complejo cerrado. ¿Ok? Ya voy a hablar sobre complejo cerrado porque eso sí no lo hemos nombrado antes, lo que es complejo cerrado o complejo abierto. Contacto con la caja tata. Y fíjense que aquí aparece AT porque hay otras secuencias proximales que yo les decía antes. Separación del ADN formando un complejo abierto. Me voy a venir de una vez acá a la imagen. Voy a hacerlo distinto como les dije. En este caso aquí tenemos la ARN polimerasa que identifica el promotor y se une a la molécula de ADN. Fíjense que aquí todavía las dos hebras están cerradas. Por eso es que se dice que forman un complejo cerrado. Pero más adelante, aun cuando ya está fijada la ARN polimerasa, fíjense que comienza a separarse la hebra, ¿ok? Las dos hebras de ADN se separan, entonces forman un complejo abierto. Luego viene, entonces seguimos acá con la unión de los ribonucleótidos, con la formación de los enlaces fosfodiéster, porque se van uniendo nucleótidos más nucleótidos, ¿ok? Para ir formando la cadena de ADN. Luego de eso hay la disociación de la subunidad sigma de la ARN polimerasa. Y hay movimiento de la ARN polimerasa sobre la molécula de ADN. Luego viene la elongación, donde va a intervenir el núcleo catalítico o el sitio catalítico de la ARN polimerasa, ¿okay? Porque es donde se van a ir añadiendo los nucleótidos. Y finalmente tenemos la terminación. Aquí nos vamos a adelantar y la terminación ocurre de dos maneras. Tenemos terminación por reconocimiento de señales de terminación y por la participación de la proteína Rho. ¿Ok? Entonces hay terminación con proteína Rho y terminación distinta a proteína Rho. Es por señales de terminación. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces seguimos aquí otra vez repasando nuestra imagen con lo que tenemos escrito del lado izquierdo. Tenemos que la ARN polimerasa se posa sobre la cadena de ADN, forma luego un complejo cerrado, posteriormente forma un complejo abierto, luego se inicia, fíjense aquí tenemos la rayita verde, se inicia la elongación con la unión secuencial de nucleótidos, de ribonucleótidos, pendiente siempre con eso, ¿ok? Finalmente, entonces, se disocia la secuencia, la subunidad de la ARN polimerasa para que entonces ella pueda seguir avanzando en el sentido 5'3, que es el avance de la transcripción, y se va formando la nueva cadena. Fíjense algo, esta nueva cadena que se está formando es exactamente igual a la que llamamos hebra no molde y que antes, o van a leer que la llaman codificante. ¿Por qué? Porque esta es la que realmente tiene la información. O sea, el ARN que se está formando es exactamente igual a la hebra no molde. O sea, aunque ella no es molde, ella es codificante. Espero que me estén entendiendo el trabalengua.
Ok, fíjense entonces ahorita, ok, tenemos la iniciación de la transcripción con la formación de un complejo de iniciación. Vamos con la primera parte. La formación de complejo de iniciación. Esto involucra la unión de varios factores de transcripción a la región promotora del ADN y la incorporación luego de la enzima. ¿Ok? Aquí tenemos los factores de transcripción. Y esta es la ARN polimerasa y esta es la identificación del área del promotor. Luego que se incorporó la enzima, participa entonces la formación del dominio CTD, que es no fosforilado en el caso de las eucariotas, y en el caso de las procariotas, la subunidad sigma que hablábamos en la imagen anterior, que se disociaba luego del complejo. ¿Okay? Luego en la segunda parte tenemos la desnaturalización del promotor, ¿okay? Con la formación de la burbuja de transcripción. En esta desnaturalización del promotor, el complejo de iniciación produce un desenrollamiento y separación de las dos hebras. ¿Ok? Veamos acá que se separan aquí las dos hebras del ADN y ocurre una desnaturalización en el área o en el lugar que es local, que es esencial para que puedan exponerse las bases de la cadena de ADN y la ARN polimerasa pues pueda leerlo, por decirlo así. Esta zona de la hebra separada es lo que forma la burbuja de transcripción o complejo abierto, ¿okay? Que yo les decía complejo abierto porque estaban separadas las dos hebras, que es el lugar donde va a ocurrir la síntesis específicamente del ARN. Esta zona, cuando tiene las hebras separadas y están en esa forma así de complejo abierto, pues también va a intervenir una enzima que es la ADN helicasa con actividad ATPasa y algunos factores de transcripción que se necesitan para que se mantengan fijas las hebras, así como cuando teníamos las proteínas SSB en la replicación, que las mantenían como ahí separaditas y fijas para que pudiera rodar tranquilamente la ADN polimerasa en el caso de la replicación. Pues en este caso, esos FT son factores de transcripción que intervienen en esa fijación de las hebras para poderlas transcribir. Luego entonces tenemos la formación del primer enlace fosfodiéster. Aquí hay algo importante y es que este proceso de iniciación es autoiniciado, ¿ok? No necesita de ningún promotor. Entonces, la formación del primer enlace fosfodiéster, tenemos que la ARN polimerasa es autoiniciadora y generalmente comienza utilizando también ATP. Luego entonces vemos que se van a ir añadiendo, como ya lo sabemos, los nucleótidos trifosfato y la hebra de ARN comienza entonces a crecer. Esto va a ocurrir siempre en sentido 5-3 sobre la hebra molde que está en el sentido contrario porque se mantiene siempre el antiparalelismo. ¿Okay? Entonces vean aquí que se describe un sitio activo, la cadena no molde, la cadena molde y el desenrollamiento que lo va permitiendo la helicasa. ¿Okay? Entonces, estos serían como las tres partes que ocurren en la iniciación como tal. El complejo de iniciación, la denaturalización del promotor que se forma el complejo abierto. Primero está el complejo cerrado, luego el complejo abierto y luego ya comienza a darse el primer enlace fosfodiéster vamos a decir, con agarrar el primer nucleótido y seguir añadiendo nuevos nucleótidos porque ya dijimos que es autoiniciadora. Es una diferencia bien importante en relación a la ADN polimerasa. Luego tenemos entonces finalmente la parte 4 que va a ser esa liberación del promotor. ¿Ok? Porque acuérdense que el promotor es lo que va a permitir que se dé la iniciación, pero luego tiene que como que liberarse de ese promotor para que ella pueda seguir rodando hacia la derecha en este caso y pueda seguir transcribiendo el genoma. ¿Ok? Fíjense acá, en las procariotas, la salida de la subunidad sigma del complejo es lo que permite que ella prosiga, ¿ok? Tenga prosecución en el proceso de transcripción. Mientras que en las eucariotas, que está descrita la polimerasa 2, pues interviene la fosforilación. ¿Se acuerda que cuando la polimerasa 2 le hablé de que ella podía ser regulable por fosforilación, que era como lo más específico e importante que supieron de la polimerasa 2, era esa capacidad de regulación por fosforilación, aquí específicamente de un sector CTD. Y también intervienen los factores de transcripción. En el caso de la elongación, ¿verdad? Que va a ser el alargamiento, pues, y en definitiva la formación de esa cadena de ARN,
pues aquí importa de que hay unos factores de elongación. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que estos factores de elongación de alguna manera van a evitar que a medio camino se detenga la transcripción. Esos son unos factores que todavía no están totalmente identificados, pero que se saben que sí existen, que ellos impulsan la procesividad o la prosecución de la ARN polimerasa sobre la cadena para que ella transcriba todo ese pedazo o ese gen que tiene que transcribir, ¿ok? Agregando sus nucleótidos trifosfatos. Aquí especifica que la velocidad, que es relativamente lenta, pero la transcripción tiene que tener muy pocos errores, ¿ok? Por no decir que ninguno. ¿Y qué sucede también? Que entonces a medida que ella va avanzando se va desenrollando, pero luego en la parte posterior, en la parte donde ya pasó, vuelve a haber un enrollamiento de la hebra. Y finalmente, fíjense que la hebra va a volver a quedar exactamente igual como estaba, ¿ok? Ok, entonces en caso ya ahora de la terminación, dijimos que había dos tipos de terminación. Terminación independiente de la proteína Rho y dependiente de la proteína Rho. La que es independiente de la proteína Rho va a estar dada por una secuencia de bases, ¿ok? Fíjense, esto es una secuencia de terminación en la que se repite, se dice pues que es rica en guaninas y citosina y ricas en ademina y timina. Son señales, en definitiva, son secuencias nucleotídicas con bases nitrogenadas que son señales de terminación. Esta es independiente de la proteína Rho. Algo bien importante que no hemos dicho hasta ahora, que estoy leyendo aquí, residuos de uridina. Fíjense algo, no hemos dicho que cuando se está formando la hebra, sí está en una imagen por allá más adelante y no se los dije en ese momento. Pero bueno, lo voy a decir aquí y si no se las copio, se las pego y se las vuelvo a poner. Fíjense, en el caso de la hebra nueva de ARN no hay timinas, sino uracilos. Recuerden que la timina nace, por decirlo de una forma, como desoxitimina. ¿Ok? Ella nace en su forma desoxi y se mantiene en su forma desoxi y por lo tanto ella puede estar nada más en el ADN. Por eso es que dentro del ARN no tenemos timina, sino que tenemos uracilo. Otra imagen en relación a terminación independiente de la proteína Rho. Se supone que aquí viene rodando la ARN polimerasa y sobre la hebra de ADN y en algún momento esta ARN polimerasa se consigue esta secuencia que puede estar precedida de esta horquilla. Fíjense que como les decía en otra oportunidad, la ARN puede tener distintas disposición espacial y sigue siendo la hebra de ARN hasta que se consigue con esta secuencia que va a ser una información de terminación. Una vez que eso ocurre, fíjense entonces en lo que la ARN polimerasa se consigue con esa secuencia de terminación, pues se disocian todas las partes. Se disocia la ARN polimerasa de la hebra de ADN y se disocia el ARN que se había transcrito, ¿ok? Que se habría formado. Ok, en el caso entonces ahora de la terminación dependiente de la proteína Rho, véngase de una vez para acá, para la imagen a la derecha. Vean cómo tenemos la ARN polimerasa que está sobre la cadena de ADN y el ARN que se formó, ¿ok? Y aquí viene nueva la proteína Rho, es una estructura aparte que se asocia a ellas, ¿ok? Y básicamente, bueno, yo me lo imagino así, que ella como que se enrolla sobre esa hebra única de ARN, eso requiere de ATP, y se desplaza como en forma contraria al sentido que lleva la replicación. De alguna manera eso hace como un tirón, o bueno, como yo me imagino las cosas en vivo, así tipo Discovery Hell, pues entonces esto hace para mí como un tirón y la suelta porque ella se desliza en forma, o el sentido que toma es en forma contraria a la replicación y finalmente se desnaturaliza ese híbrido que estaba formado y quedan todas las estructuras disociadas. Queda la ARN polimerasa libre, queda la molécula de ADN, queda la proteína Rho y el primer transcrito o transcrito primario. ¿Ok? No lo habíamos nombrado así, pero esto también lo podemos llamar transcrito primario porque ya yo les dije al inicio de esta clase que esta ARN transcrito tiene que sufrir una modificación para que cuando él salga al citoplasma no se lo coman las enzimas del citoplasma. ¿Ok? Y en el caso de la terminación en células eucariotas, que somos nosotros,
pues está descrito que hay una secuencia porque tiene que haber alguna secuencia o proteína terminadora. En este caso la llaman de pausa, ¿ok? Una proteína terminadora que permite que hasta ahí se dé el proceso. Se dice que esta secuencia es rica en timina en la hebra no molde, ¿ok? Bueno, pues entonces, en todo caso, para la terminación de células eucariotas, saber que igualmente existe una secuencia específica que resulta un punto informativo para la ARN polimerasa de que hasta ahí llegó el proceso y ya debe disociarse. Fíjense algo a manera práctica, pues si tenemos alguna infección con algunas bacterias, el mismo caso de la Escherichia coli, ¿ok? Ella se va a multiplicar, ella va a formar más Escherichia coli del número de colonias que teníamos, pues ella va a tener mayor crecimiento y va a producir más número de bacterias. ¿Qué hacemos? Pues damos antibióticos, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, amantina, rifampicina, actinomicina D, que son inhibidores de la transcripción. Al inhibirse este proceso de transcripción, pues de alguna manera ya regulamos la multiplicación bacteriana y podemos entonces regular la infección. Sería un poco el mecanismo de acción. Pero los llevo a esa parte clínica porque ustedes van a ver es la infección, es verdad, pero ustedes van a indicar un fármaco, es verdad que va a curar al paciente, pero la indicación de ese fármaco nació de haber conocido esta parte bioquímica. Ok, ahorita pueden leer diferencias entre la transcripción en células procariotas y eucariotas. Deben recordar que en la célula procariota todo el contenido genético está disperso en el interior de la célula, que la célula procariota no es compartimentalizada como es la eucariota. Entonces tenemos aquí que el ADN es menos condenso, por supuesto, está todo disperso. El genoma se transcribe en mayor cantidad. Se hace como que en cualquier espacio, cualquier lugar. El transcripto primario ya es funcional. Salga como salga, ya él funciona como salió, mientras que nosotros en la eucariota somos más precisos y el transcripto primario no es funcional. Dice acá, existe una asociación temporal espacial íntima entre la transcripción y la traducción. Por supuesto, la célula procariota, al no estar compartimentalizada, pues entonces todo ocurre en un mismo espacio y eso da mayor posibilidades de error. Hay un solo tipo, perdón, de ARN polimerasa que puede codificar, que puede trabajar o transcribir a los tres tipos de ARN celular. Un promotor es útil para varios genes, ¿ok? Y por lo tanto para varios productos. Mientras que en las células eucariotas no. En las células eucariotas un promotor es para un gen específico. Todo esto permite mayor especificidad en el proceso. Vamos entonces ahora a leer aquí de eucariotas. La cromatina debe descondensarse para que pueda darse el proceso, por supuesto. Ya sabemos que la cromatina va a ser la molécula de ADN toda allí condensadita, apretadita para poder estar y caber dentro del núcleo. Solo se transcribe una pequeña parte del genoma, se transcriben porciones específicas. El transcripto primario debe pasar por un proceso de maduración o post-transcripcional, ya eso lo habíamos dicho, para que pueda ser funcional. Hay una separación espacial entre la transcripción y la traducción porque la célula es compartimentalizada, tiene distintos compartimientos, está el núcleo, está el citoplasma y todos los organelos están igualmente separados por su membrana celular. Existen tres tipos de ARN polimerasa que va a transcribir a los tres tipos de ARN y existe un promotor por gen que ya lo dijimos. ¿Okay? Entonces son diferencias en la transcripción entre células procariotas y eucariotas. Ok, luego entonces tenemos las modificaciones post-transcripcionales. Vamos a ver aquí el caletre. La maduración del ARN confiere estabilidad a la molécula, básicamente por una mayor resistencia frente a las nucleasas y por un plegamiento tridimensional. Igualmente facilita su reconocimiento por otros componentes celulares que mejora la funcionalidad para la traducción. Recordemos que este transcrito primario tiene que salir al citoplasma. Entonces van a ocurrir dos modificaciones. Esto que está azul es nuestro transcrito primario y la primera modificación es que se va a colocar una caperuza o capuchón en el extremo 5 y se habla de 5-metilguanosina.
Esta caperuza protege al ARN mensajero, porque ya cuando va a salir es un ARN mensajero, de la degradación de las exonucleasas afuera en el citoplasma, que reconocen solo el enlace que está, el enlace 5,3-fosfodiéster. Como aquí hay un enlace peculiar, que es un enlace 5,5-trifosfato, pues entonces esa identificación no se da y por lo tanto no es susceptible a la actividad de las exonucleasas. Además, esta caperuza sirve como punto de unión posteriormente al ribosoma para marcar ese lugar o sitio de unión para que luego se dé el proceso de traducción. ¿Okay? Y lo otro que ocurre en este transcrito es la cola de poli A. ¿Qué va a suceder? Que se van a agregar una secuencia de nucleótidos de adenina. Entonces esta cola de poli A se le describe que es el que permite la movilidad de este transcrito o de este producto para que salga al citoplasma. Fíjense acá que estamos en el extremo 5, ¿okay? Este es el extremo 5 que tiene los 3 fosfatos. Aquí una fosfatasa va a eliminar este fosfato y por la guanosiltransferasa, fíjense finalmente que se va a agregar la caperuza, ¿ok? Que se llama 5-metilguanosina. Esa va a ser la caperuza o casquete de ese extremo 5 del ARN que se salió como producto de la transcripción. Y en el caso del extremo 3 del ARN, pues entonces tenemos que en el extremo 3 va a ocurrir la poliadenilación, ¿ok? Tenemos aquí factores de ruptura que estimulan la poliadenilación, se van colocando varios nucleótidos de adenina para finalmente dar en ese extremo esa cola que se llama cola de poli A. Entonces, las modificaciones post-transcripcionales las ubicamos en dos. Una, la caperuza o capuchón de 5-metilguanosina y 2, la poliadenilación o cola de poli A en el extremo 3. Okay, y finalmente tienen que conocer que existe el corte de los intrones, que eran las zonas no codificables, y empalmes de los exones, que los exones eran las porciones que sí eran codificadas, pero ellas se van transcribiendo de manera continua. ¿Okay? Solo que el intrón no tiene ninguna información que genere un producto, mientras que los exones sí. Entonces luego de eso, de que hemos visto lo que hemos visto, se genera lo que se da el corte y empalme. El corte porque se van a cortar los intrones y se van a empalmar los exones. Ok, en relación a estos cortes y empalme, la eliminación del intrón está determinada por su secuencia y no por el tamaño. ¿Ok? Esto tiene toda una especificidad en los textos porque hay unas secuencias específicas que determinan dónde se van a hacer los cortes y dónde se van a hacer los empalmes. ¿Ok? No tienen que conocer esos detalles pequeños en relación a este proceso, pero tienen que saber que ocurre los cortes y empalmes de estos intrones y exones. Tienen, por ejemplo, otra imagen, ¿ok? Donde dice cuerpo o complejo del empalme, porque hay una formación de los complejos de empalme para que finalmente se dé, fíjense, aquí tenemos el ARN maduro, luego que ya todos los exones han sido empalmados y va a quedar entonces un producto totalmente útil para ser traducido, ¿ok? Cuerpo o complejo de empalme o ayustosoma. También este es un nombre muy común que van a conseguir, así se llama, ayustosoma. Reconoce las secuencias de ajuste o las secuencias específicas en las que se va a hacer el proceso, pliega el ARN y cataliza la reacción de corte y empalme. Entonces, luego que ocurrió el corte y empalme de los intrones y exones, corte de los intrones y empalme de los exones, finalmente va a dar un ARN maduro, ¿okay? Que tiene un extremo 5, un extremo 3 con las características que ya habíamos dicho.